Antes de sumergirnos en los secretos que se han descubierto bajo el río Amazonas, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna revelación que podría cambiar la forma en que vemos nuestro planeta. En lo profundo de la densa selva amazónica, bajo la superficie de la arteria más grande y vital del planeta, el río Amazonas, yace un secreto que, si se confirma por completo, no solo reescribiría los libros de geografía y geología, sino que también nos obligaría a reconsiderar nuestra comprensión del mundo. Lo que se ha descubierto bajo el río Amazonas no es un tesoro perdido o una ciudad antigua, sino algo mucho más fundamental y asombroso. Una segunda masa de agua, un río subterráneo que fluye a una profundidad asombrosa, con un caudal y una extensión que rivalizan y en algunas estimaciones superan a su contraparte superficial. Durante décadas, los científicos se habían preguntado por la inmensa cantidad de agua dulce que el Amazonas vierte en el océano Atlántico. La cifra, de aproximadamente 209.000 metros cúbicos por segundo, era tan monumental que no parecía explicarse por completo solo con las precipitaciones y los afluentes conocidos. Había algo más, una fuente invisible, que contribuía a este flujo colosal. Las sospechas se cernían sobre la posibilidad de un sistema de agua subterránea, pero la idea de un río del tamaño del Amazonas, fluyendo bajo la corteza terrestre, era, para muchos, una fantasía. El descubrimiento, sin embargo, no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de un meticuloso trabajo de investigación. A finales de los 1970, un equipo de la compañía petrolera Petrobras perforó pozos en la cuenca amazónica para buscar yacimientos de petróleo y gas. Mientras lo hacían, recogieron datos de temperatura y salinidad que en su momento parecían inconexos. 40 años después, un grupo de geofísicos liderados por el Dr. Valia Hamza, de la Universidad de Sao Paulo, revisó esos mismos datos. Lo que encontraron fue una anomalía. A una profundidad de entre 2.000 y 4.000 metros, encontraron una capa de sedimento poroso, saturado de agua dulce. Esta capa se extendía por casi la totalidad del territorio que cubre la cuenca amazónica. El descubrimiento, bautizado como Río Hamza, en honor al científico que lo reveló, sugirió que un río oculto, con una anchura de entre 100 y 400 kilómetros, fluía en la misma dirección que el Amazonas superficial. Lo más asombroso de este hallazgo no fue solo su existencia, sino su escala. Las estimaciones iniciales sugirieron que el río Hamza podría tener un caudal de 3.900 metros cúbicos por segundo, un flujo mucho más lento que el del Amazonas en la superficie, pero con una anchura que lo convierte en un gigante subterráneo. Mientras que el Amazonas fluye con la velocidad de un río superficial, el Hamza se mueve con la lentitud de una filtración, como una inmensa masa de agua que se desplaza a través de la Tierra. Este hallazgo, presentado en un congreso en 2011, generó un revuelo mundial en la comunidad científica. ¿Cómo es posible un río bajo un río? La geología de la región amazónica es clave para entender cómo un fenómeno así podría existir. La cuenca amazónica está compuesta por una vasta capa de rocas sedimentarias de gran porosidad, conocidas como la Formación Solimois, que actúan como una esponja gigantesca. El agua de las intensas lluvias y de los afluentes de la superficie se filtra lentamente a través de esta formación, creando un sistema de flujo subterráneo. Este proceso, que dura miles de años, explica por qué el agua del río Hamza es tan dulce y por qué su caudal es tan lento. El río Hamza no es un río en el sentido tradicional, con orillas y un cauce definido. Es más bien un flujo de agua que se mueve a través de los poros de la roca. Su existencia depende de la estructura geológica de la región, que actúa como un gigantesco acuífero. Este sistema subterráneo se alimenta de las aguas de la cuenca andina, que se filtran a través de las capas de roca y viajan hacia el este.
siguiendo la misma pendiente que el río Amazonas en la superficie, hasta desembocar en el Océano Atlántico, en las profundidades de la plataforma continental. La existencia de este río gemelo nos da una nueva perspectiva sobre el ciclo del agua en la región amazónica. No solo hay un sistema de drenaje superficial, sino también uno subterráneo. Ambos ríos trabajan en conjunto, el Amazonas drenando la superficie y el Hamza drenando el subsuelo. Esta dualidad es fundamental para la biodiversidad y la estabilidad de la selva amazónica, ya que el agua subterránea ayuda a mantener el ecosistema, incluso en épocas de sequía. Si el descubrimiento del río Hamza se valida con más estudios, las implicaciones para el planeta serían enormes. Primero, redefiniría nuestra comprensión de la hidrología. La idea de que existen ríos subterráneos de esta magnitud podría significar que el ciclo del agua en la Tierra es mucho más complejo y que hay fuentes de agua dulce que aún no hemos descubierto. Esto podría tener un impacto significativo en la forma en que gestionamos los recursos hídricos, especialmente en un mundo que enfrenta una crisis de agua. Segundo, el río Hamza podría tener un papel crucial en la estabilidad climática de la región. La selva amazónica es un regulador del clima global. Su vasto sistema de ríos y su biomasa influyen en la circulación atmosférica y en los patrones de lluvia. La existencia de un río subterráneo podría significar que el sistema amazónico es aún más resiliente de lo que pensábamos. El río Hamza, al actuar como una reserva de agua, podría mitigar los efectos de las sequías prolongadas, asegurando que la selva permanezca húmeda y vital, incluso cuando las condiciones en la superficie son difíciles. Esto es de vital importancia, ya que la deforestación y el cambio climático amenazan con convertir partes del Amazonas en una sabana. Tercero, el descubrimiento podría tener un impacto en la geología y la exploración de recursos. La existencia de un acuífero tan vasto podría abrir nuevas posibilidades para la extracción de agua dulce, aunque la profundidad y la fragilidad del ecosistema hacen que este sea un tema muy debatido y controvertido. Además, podría cambiar la forma en que los geólogos buscan yacimientos de petróleo, gas y otros recursos, ya que la presencia de agua subterránea podría afectar la estructura y la composición de las rocas. Si el hallazgo te está sorprendido, dale me gusta, comenta tu teoría y comparte este video con tus amigos curiosos. Cada interacción ayuda a que más personas conozcan este descubrimiento de gran impacto global. A pesar del potencial del descubrimiento, el río Hamza sigue siendo objeto de debate. La principal razón es la falta de evidencia directa. El descubrimiento se basó en datos indirectos de pozos petroleros. Para confirmar su existencia se necesitarían perforaciones adicionales, un proceso extremadamente costoso y logísticamente difícil en una de las regiones más remotas del mundo. Además, existe un gran debate sobre si el Hamza es un río en el sentido estricto de la palabra o simplemente un vasto acuífero. El término río implica un flujo constante y unidireccional, algo que aún no se ha probado de manera concluyente. La comunidad científica se muestra cautelosa y exige más evidencia antes de aceptar el hallazgo como un hecho. El Dr. Hamza, sin embargo, se mantuvo optimista y señaló que las pruebas existentes apuntaban a una conclusión inevitable. Argumentó que la evidencia de la salinidad y la temperatura, combinada con la geología de la región, es demasiado consistente como para ser una coincidencia. Su equipo sigue trabajando en el análisis de más datos y en la búsqueda de financiación para nuevas perforaciones. El desafío, por lo tanto, no es solo científico, sino también económico y político. El río Hamza, real o hipotético, es un recordatorio de que la Tierra sigue siendo un planeta de misterios. Incluso en las regiones más estudiadas, como la selva amazónica, hay secretos que aún no hemos desvelado. La idea de que un río gemelo fluye silenciosamente bajo nuestros pies es una metáfora poderosa de la interconexión de la naturaleza.
Los sistemas de la Tierra no son independientes. Están entrelazados de maneras que apenas comenzamos a comprender. El río Hamza, si es real, no solo sería el río subterráneo más grande del mundo, sino también el corazón oculto de la selva amazónica, la fuerza silenciosa que la mantiene viva. Su existencia nos obligaría a repensar nuestra relación con la naturaleza, a verla no como un conjunto de recursos para explotar, sino como un sistema complejo y delicado que debemos proteger. Nos recordaría que la verdadera belleza y el poder de la tierra a menudo se esconden a simple vista, esperando a ser descubiertos. El hallazgo del río Hamza es una historia de perseverancia, de ciencia y de la incansable búsqueda de la verdad. Es un testimonio de que incluso en la era de los satélites y los drones, los descubrimientos más asombrosos pueden provenir del análisis de datos antiguos. Es un llamado a la humildad, un recordatorio de que la naturaleza tiene secretos que no revela fácilmente y que para desvelarlos debemos ser pacientes, curiosos y estar dispuestos a ver el mundo de una manera completamente nueva. El camino del descubrimiento del río Hamza no ha sido sencillo. Desde su anuncio, ha estado envuelto en una batalla por la veracidad científica. Los críticos argumentan que los datos de temperatura y salinidad utilizados por el Dr. Hamza y su equipo son insuficientes para probar la existencia de un flujo de agua constante y direccional. Señalan que un acuífero masivo, aunque contenga una gran cantidad de agua dulce, no es lo mismo que un río subterráneo. Un acuífero es una masa de agua estática o de movimiento extremadamente lento, mientras que un río implica un flujo más dinámico. Esta distinción es crucial para la definición del Hamza. Sin embargo, los defensores del hallazgo, incluido el propio Hamza, contraargumentan que la evidencia de la permeabilidad de la roca y la inclinación del terreno es un fuerte indicador de que el agua se mueve, incluso si lo hace a una velocidad imperceptible para el ojo. Indirectos de pozos petroleros. Para confirmar su existencia se necesitarían perforaciones adicionales, un proceso extremadamente costoso y logísticamente difícil en una de las regiones más remotas del mundo. Además, existe un gran debate sobre si el Hamza es un río en el sentido estricto de la palabra o simplemente un vasto acuífero. El término río implica un flujo constante y unidireccional, algo que aún no se ha probado de manera concluyente. La comunidad científica se muestra cautelosa y exige más evidencia antes de aceptar el hallazgo como un hecho. El Dr. Hamza, sin embargo, se mantuvo optimista y señaló que las pruebas existentes apuntaban a una conclusión inevitable. Argumentó que la evidencia de la salinidad y la temperatura, combinada con la geología de la región, es demasiado consistente como para ser una coincidencia. Su equipo sigue trabajando en el análisis de más datos y en la búsqueda de financiación para nuevas perforaciones. El desafío, por lo tanto, no es solo científico, sino también económico y político. El río Hamza, real o hipotético, es un recordatorio de que la Tierra sigue siendo un planeta de misterios. Incluso en las regiones más estudiadas, como la selva amazónica, hay secretos que aún no hemos desvelado. La idea de que un río gemelo fluye silenciosamente bajo nuestros pies es una metáfora poderosa de la interconexión de la naturaleza. Los sistemas de la Tierra no son independientes. Están entrelazados de maneras que apenas comenzamos a comprender. El río Hamza, si es real, no solo sería el río subterráneo más grande del mundo, sino también el corazón oculto de la selva amazónica, la fuerza silenciosa que la mantiene viva. Su existencia nos obligaría a repensar nuestra relación con la naturaleza, a verla no como un conjunto de recursos para explotar, sino como un sistema complejo y delicado que debemos proteger. Nos recordaría que la verdadera belleza y el poder de la Tierra a menudo se esconden a simple vista, esperando a ser descubiertos.
El hallazgo del río Hamsa es una historia de perseverancia, de ciencia y de la incansable búsqueda de la verdad. Es un testimonio de que incluso en la era de los satélites y los drones, los descubrimientos más asombrosos pueden provenir del análisis de datos antiguos. Es un llamado a la humildad, un recordatorio de que la naturaleza tiene secretos que no revela fácilmente y que para desvelarlos debemos ser pacientes, curiosos y estar dispuestos a ver el mundo de una manera completamente nueva. El camino del descubrimiento del río Hamsa no ha sido sencillo. Desde su anuncio, ha estado envuelto en una batalla por la veracidad científica. Los críticos argumentan que los datos de temperatura y salinidad utilizados por el Dr. Hamsa y su equipo son insuficientes para probar la existencia de un flujo de agua constante y direccional. Señalan que un acuífero masivo, aunque contenga una gran cantidad de agua dulce, no es lo mismo que un río subterráneo. Un acuífero es una masa de agua estática o de movimiento extremadamente lento, mientras que un río implica un flujo más dinámico. Esta distinción es crucial para la definición del Hamsa. Sin embargo, los defensores del hallazgo, incluido el propio Hamsa, contraargumentan que la evidencia de la permeabilidad de la roca y la inclinación del terreno es un fuerte indicador de que el agua se mueve, incluso si lo hace a una velocidad imperceptible para el ojo humano. Comparan el movimiento del Hamsa con el flujo de la lava de un volcán, que puede parecer estática a primera vista, pero que en realidad se mueve lentamente a lo largo de los años. Para ellos, el Hamsa es un río, solo que uno que se mueve en una escala de tiempo geológica. Esta disputa científica es importante porque el término río tiene un peso simbólico y práctico. Si el Hamsa es un río, se convierte en un fenómeno único en el mundo, un tesoro geológico que merece ser estudiado y protegido. Si es solo un acuífero, aunque sea masivo, se une a la lista de miles de formaciones subterráneas que ya conocemos. La batalla por la verdad del Hamsa es, en esencia, una batalla por su identidad. Es la lucha por determinar si es una anomalía asombrosa o una variación de un fenómeno ya conocido. El Dr. Hamsa, un científico dedicado y apasionado, ha pasado gran parte de su carrera defendiendo su trabajo. Sabe que para que su hallazgo sea aceptado, se necesitan perforaciones de prueba que confirmen la dirección y la velocidad del flujo del agua. Pero estas perforaciones, además de ser increíblemente costosas, conllevan riesgos ambientales. La perforación profunda podría afectar el equilibrio del acuífero y potencialmente dañar el ecosistema de la selva. Es una paradoja. Para probar la existencia del río Hamsa, podría ser necesario dañarlo. El debate sobre el río Hamsa nos enseña una lección importante sobre la naturaleza de la ciencia. El conocimiento no se descubre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un largo proceso de investigación, debate y verificación. El río Hamsa, por ahora, es una hipótesis fascinante. Es una historia de lo que podría ser, de lo que yace bajo nuestros pies y de cómo el mundo podría ser más extraño y maravilloso de lo que nos atrevemos a imaginar. Su existencia, o la falta de ella, tiene el potencial de cambiar no solo la geología, sino también nuestra relación con el planeta. Nos obliga a mirar con nuevos ojos el mundo que creemos conocer y a recordar que en los lugares más inesperados, la naturaleza todavía guarda sus secretos más profundos. Gracias por acompañarnos en esta exploración del misterio subacuático del Amazonas. Si crees que lo que hemos revelado puede transformar nuestro mundo, comparte el video y suscríbete para seguir descubriendo historias que desafían nuestra comprensión del planeta.